Bueno, eh, vamos a empezar. Ahorita vamos a invitar a Marco. Eh, Primero que todo, creo que es importante notificar que las opiniones que den aquí los invitados o las personas que vengan no reflejan necesariamente la opinión del programa o mía, tanto profesional como personal, por aquello. Y un saludo a Dave. Ahorita llega nuestro invitado. Vamos a hablar un poco de la implicación bueno, primero que todo vamos a hablar de la crisis del COVID y cómo esta ha afectado la política. Entonces creo que es un tema en el cual sería bueno traer a alguien que sepa ese tema y invite a un compa. Un saludo a Dave ahí. Un saludo a Verónica y a Raquel y a Mari. Vamos a ver a qué voy a mandar la invitación a Marco. A ver si se conecta. Ya se unió Marco, entonces ya casi podemos hablar de esto. Vamos a esperar a que me mande el request para tenerlo. Y ya está Marco. Entonces sí, básicamente vamos a ver cómo la pandemia puede afectar. ¿Qué, Marco? ¿Qué dice Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, wow, pero hermano, usted dijo que no se puso guapo y sí está guapo. No, ando con, ando con la misma ropa con la que fui a trabajar en la mañana, man. Tal vez es por eso, man. Entonces, no, pero no, sí anda guapo, man. La verdad es que sí se ve guapo. ¿Qué, Marco? ¿Cómo lo trata la nochecita? Todo bien, por dicho. Aquí, man, muriendo de frío un poco. Tan frío está en Tres Ríos. Sí, sí, más que hoy llovió mucho, ha llovido un montón, man. Están lloviendo los likes ahí, man. Están Oiga, sí, lloviendo los ya likes hay desde que se conectó usted, man. saludito Para ahí que vea lo popular que es usted, man. A las fans. a las 13 Auspiciado por la personas, a NEP, las dice. 13 personas que están conectadas ya. Especial por el empleo público. El empleo público y nos permite llegar a manifestarnos en redes sociales. Claro que sí. Un saludo a Dice, Nani que se acaba de aus- unir. auspiciado por la NEP, dice Manuel. Correcto. Marco, hoy vamos a hablar del cómo el COVID-19 puede afectar la política mundial. Es un Ok. tema en el que yo no estoy tan informado. Entonces, pueden haber algunas preguntas que tal vez sean como no tan profundas de mi parte, pero creo que también es bueno como hablar de cosas básicas que tal vez uno piensa que la gente entiende y no necesariamente así es. Ujú, ujú, ujú. Entonces, bueno, primero que todo, los que no sabían, Marco es bachiller en Relaciones Internacionales. Creo que tiene varias publicaciones en varios medios. Es una persona que yo conozco que se informa mucho y siempre es bueno tener claro que es una persona que pasa actualizándose constantemente sobre las cosas que están pasando. Entonces, primero que todo, y la pregunta para empezar desde el principio, como dicen, ¿qué es lo que hace un internacionalista, man? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es analizar las relaciones, ¿verdad? Valga la redundancia, que hay entre lo que son los estados, los organismos supranacionales, así también como tener presente todos esos factores que hay dentro del entorno internacional que pueden llegar a afectar lo que son esas relaciones que ya se tienen, ¿verdad? Básicamente sería eso lo que hace un internacionalista. Ok, y tengo una pregunta adicional. ¿Qué diferencia tiene esta con otras carreras como la política, por ejemplo, historia y ese tipo de detalles? Como, ¿cuál es la diferencia entre esas? Vamos a ver, por ejemplo, con la ciencia política, la diferencia es que la ciencia política se enfoca un poco más en el entorno nacional, ¿verdad? O sea, propiamente en la figura del Estado. Mm, En este caso sería el Estado costarricense, ¿verdad? Si lo vemos acá en Costa Rica. De hecho, las relaciones internacionales son parte de las ciencias políticas como tal, nada más que ok, son ramas que estudian una parte diferente. Con la historia sí, me parece que hay ciertas diferencias porque nosotros no nos enfocamos tantísimo en la parte histórica, por decirlo así, como de memorizar. O sea, nosotros tenemos que ujú, mantener un conocimiento histórico bastante amplio, sin embargo, bueno, Emanuel que está ahí conectado, él
nos puede decir que los internacionalistas sí se diferencian mucho de los historiadores porque nosotros lo que usamos es la parte de la historia más que todo para analizar los eventos que están ocurriendo en la actualidad. Recuerde que siempre, o sea, Ujú. mucho de lo que ha pasado en la historia anteriormente viene a definir lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, las cosas que pasan ahorita no son cosas que salieron la semana pasada, no son cosas que comenzaron a ocurrir hace un par de meses, sino que ya traen un trasfondo político ahí, histórico muy importante. Entonces los internacionalistas nos basamos mucho en la parte de la historia para poder hacer un análisis más acertado de lo que está pasando en la actualidad. Ok. Em, Mae, vieras que de todo lo que usted me dice ya voy entendiendo como un poco más las diferencias que va teniendo una con otra. Pero de todo esto me viene como la pregunta básica por la que yo empiezo esto y creo que aquí es donde empezamos como con la carnita, mae. ¿Por qué usted me diría a mí que yo debería saber de política, mae, en la actualidad? ¿Eso a mí en qué me afecta? Por ejemplo, la gente suele criticar mucho la política y suele verlo como algo negativo la mayoría de las veces. Entonces, le quiero preguntar a usted, mae, ¿por qué yo debería saber de política? Bueno, cualquier persona en realidad. Vamos a ver, me parece que es importante que haya un conocimiento al menos mínimo de política por un tema cívico, ¿verdad? Ciudadano. O sea, mientras que usted no entienda las funcionalidades básicas de su Estado, usted hay muchas cosas que no va a entender, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú, ahorita, especialmente en la época en la que vivimos, que es una época donde estamos muy expuestos a todos los medios, a lo que es la desinformación, lo que son las fake news, de lo que son un alcance a la información muy cercano, muy rápido, muy expedito, hay que tener muy presente ujú, de todo lo que está pasando, entenderlo de verdad, de manera que no nos veamos influenciados por todo ese tipo de cosas. O sea, entre más, me parece que entre más crítico sea el ciudadano, más informado sea, va a tener menos probabilidad de que lo puedan engañar en los medios, de que vea tal vez esas noticias que no entiende y critica o que tal vez no pasan de leer el titular y ya creen que están entendiendo lo que está pasando. Me parece que es importante. O sea, yo sé ujú. que la política es un tema que para muchos es aburrido y sé que hay una concepción muy negativa que en gran parte es culpa de la misma clase política que sea así, ¿verdad? No vamos a tratar de Ujú. tapar el sol con un dedo. Sin embargo, sí, o sea, sí es importante que se tenga al menos ese conocimiento básico del funcionamiento del Estado, de manera tal que ustedes o que la gente pueda entender bien por qué pasan las cosas, por qué hay situaciones que tal vez no se resuelven tan rápido, tan sencillo como a muchos nos gustaría. Ujú. Mae, vieras que yo he escuchado mucha gente, ya esto lo digo como por varas que he visto en la calle, que dice que al final toda la política es una mierda, uno no puede influir en nada, uno no debería ni siquiera importarle eso. Entonces, le pregunto, mae, vieras que la primera pregunta que me viene a esto es todo, es como, ¿quién, quiénes son las potencias mundiales, mae, ahorita, en este momento? ¿Cuáles son las potencias mundiales a nivel internacional? Digamos, A nivel internacional ahorita hay tres potencias principales, Estados Unidos, Rusia y China. Aparte de eso, se pueden mencionar algún tipo de potencias de carácter más periférico como Alemania, como Francia, como Israel, como India. Sin embargo, estas no tienen un carácter tan importante, o sea, no tienen tanto peso en el sistema internacional como lo tienen Estados Unidos, Rusia y China. ok, ahora, queríamos conectar esto con la crisis del COVID. ¿Usted considera como internacionalista, mae, que hay un gran cambio una vara que ha ocurrido muy hardcore en los últimos 5 meses? Vamos a ver, más, o sea, el sistema internacional ya venía cambiando mucho antes de lo que es esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? O sea, Ujú, en los últimos 2, 3 años, por ejemplo, se ha venido dando un reacomodo de fuerzas muy importante, principalmente entre Estados Unidos y China. No es un ujú, secreto para nadie que ambos están en una abierta guerra comercial que sí ha tenido impacto muy importante a nivel mundial. El coronavirus lo que viene a hacer es acelerar todos estos procesos de cambio que ya se venían dando desde hace tiempo. También traen a colación temas que tal vez antes no se les daba tanta importancia a nivel internacional, por ejemplo, el cambio climático, todo lo que es el tema de los medios, la desinformación. Me parece que el coronavirus no viene a cambiar por completo el sistema internacional, sino lo que viene a hacer es a acelerar el proceso de cambio que ya se venía dando desde hace por lo menos unos 3 años atrás. unos 3 años, ok, 2017, 2018, por decirlo así.
Ok. Ujú. Ma, verás que tenemos varias preguntas aquí y podemos ¿Qué? irlas leyendo. Un saludo a Rebe que se conectó, a Jazz, Ese es Chelo, a ¿verdad? Privega. Aunque ese es Es Chelo. Chelito, sí. Dice Chelo, ¿qué Ma, tanto ese, puede afectar que Estados Unidos deje de darle harina a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud? Vamos a ver, en política hay un principio, mae, fundamental que dice que no existen espacios vacíos. O sea, en el momento que hay un espacio vacío en política, siempre va a haber otro actor que va a llegar a ocuparlo. Entonces, en este caso, en el momento que Estados Unidos deje de financiar la Organización Mundial de la Salud, le aseguro que hay otro montón de países que van a desear agarrar esa parte, ¿verdad? Empezar a financiar a la Organización Mundial de la Salud, porque, de nuevo, no vamos a decir las cosas como no lo son. Dar esa plata sí tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, China. China sabemos que es un país de los que financian en mayor medida la Organización Mundial de la Salud, y hace unos días atrás vimos que salieron noticias que la Organización Mundial de la Salud, a petición de China, estaba escondiendo algunas cifras del manejo que había hecho Taiwán del coronavirus, ¿verdad? Por todo el tema histórico que ajá, ya sabemos que hay de guerra entre China y Taiwán. ok. Entonces, tal vez para Estados Unidos no va a afectar mucho en términos, digamos, de la pandemia como tal. Sin embargo, sí deja un espacio vacío que posiblemente va a haber otro país que va a llegar a ocupar en cualquier momento. Mm, ok, Creo que ma, hay tenemos otra otra pregunta pregunta ahí. de Ujú. Rocío Mora, que dice, mucha gente quiere que caiga a Estados Unidos. ¿Eso sería algo bueno? Mucha gente quiere que caiga Estados Unidos, sería algo bueno. Qué pregunta más complicada, porque vamos a ver, nosotros yo pienso que por nuestra ubicación geográfica, por estar tan cercanos a Estados Unidos, siempre hemos tenido como un sesgo a ver a Estados Unidos como el gran salvador, como la potencia que pone las reglas del juego, por decirlo de esta forma. Ajá. Vamos a ver, hay que tener claro que ahorita ni lo que está pasando con el coronavirus, ni el proceso de cambio que se venía dando hace años atrás van a ocasionar que Estados Unidos pierda su nivel de potencia. Ok. Eh, de nuevo, como estaba diciendo hace poquito, en política no existen espacios vacíos. En el momento que Estados Unidos empieza a ceder poder en ciertos terrenos, en ciertos ámbitos, van a haber otros países que los van a empezar a tomar. Eh, vamos a ver, es complicado saber qué pasaría si Estados Unidos perdiera ese estatus de potencia. Creo que no hay un pronóstico que se pueda dar seguro. Eh, Sin embargo, de nuevo, por nuestra ubicación geográfica, creo que sí habría ciertos aspectos en los que nos podría perjudicar a nosotros económicamente, socialmente, culturalmente. Mm. Pero de nuevo, eso es algo muy hipotético que ocurre y honestamente lo veo muy difícil también. Ma, tenemos una carita de corazoncitos de Raque, seguro es Ah, compa suya. sí, es una colega internacionalista, mae, gran profesional. Si Ma, algún día, si algún día se quiere hacer algún live sobre temas de equidad de género y movimientos feministas, ahí la tiene ella. ahora la sigo y podemos Ujú. conversar al respecto. Ahí hay una Ma, pregunta de Laucuillo nos Laura. pregunta, ¿el impedir el paso de las fronteras afecta económicamente a un país? ¿En qué partes impacta a las grandes potencias? Vamos a ver, lo que afecta es en el momento en que usted empieza a impedir que pasen bienes, ¿verdad? No tanto el hecho de que pasen personas como tales, sino en el momento que pasen bienes. Ya lo estamos viendo con lo que está pasando con Nicaragua, con Panamá. Ahorita hay cantidades gigantescas de transportistas que no han podido pasar ciertos productos hacia Costa Rica, lo cual en algún momento puede crear algún desabastecimiento de algunos productos. Ya se ha hablado de frijol, se ha hablado también de algunos productos procesados. Por ejemplo, me parece que Lau también preguntó un tema para lo de las grandes potencias. De nuevo, para las grandes potencias, al igual que en muchos otros países, puede afectar económicamente también por el tema del turismo. Por ejemplo, a Costa Rica, y sabemos que el sector que ha estado más golpeado con todo ese tema del coronavirus ha sido el turismo, porque hemos tenido que cerrar las Ujú, fronteras a los turistas, ya no los podemos recibir. Al igual que Costa Rica, eso correcto. pasa en muchos países. Está afectando mucho en Estados Unidos, está afectando mucho en los países en Europa, especialmente en Francia, especialmente en España, especialmente en Italia. Entonces, en un término geopolítico, no tiene un efecto muy significativo más que utilizarlo como una moneda de cambio, ¿verdad? Como han hecho muchos países Ajá. que no dejan pasar personas de la frontera a menos de que se les dé alguna concesión a cambio. Meramente por eso, ¿verdad? Económicamente sí puede afectar en el tema del turismo, en el tema de los bienes, en el tema de trasiego, en el tema del transporte. Básicamente eso es, la parte económica eso es lo que viene afectando. Mae,
Ahora, bueno, primero que todo quiero comentar que vamos a tener nuestra primera rifa aquí, Marco. Mm, Nuestra primera rifa, entre todos los que sigan la hora artesanal, ahí está abajo pineado. Al final vamos a ok. estar rifando un súper poderoso Tritz, cortesía de Uber Eats y La Dos Pinos, entre todos los que le den follow, a la hora artesanal, van a estar participando en la rifa de un Tritz al final del programa, que Ok, Marco va a ser el determinante de quién va a ganar la rifa. Ahorita les ok, cuento cómo. ok, ahorita le dijimos, Pregunta, ahorita hacemos la bueno, dinámica. primero que todo, saludemos a Marco, que nos acaba de decir que recuerda el tema. Sí, lo tengo muy claro, y está considerado para las próximas semanas. Un saludo a Javier, a Ryan, y Chelo. Bueno, un saludo a Nicky y se acaba de unir otra Nicole también. ¿Qué pasaría en el mundo si no existieran las potencias? Jaja, no sé, si es muy estúpida la pregunta. Personalmente, no, en realidad yo estaba considerada ahí más adelante, pero digamos, ¿qué pasaría si no existieran las potencias, hipotéticamente hablando, Marco? Vamos a ver, es una pregunta muy válida y de nuevo es un tema de que los internacionalistas ya muchas veces nos hemos preguntado también, o sea, ¿cómo sería un sistema internacional si no hubiese potencias? Recordemos que bien que mal, a pesar de que muchas veces no estemos de acuerdo con las decisiones que toman las grandes potencias a nivel internacional, de esas zonas que mantienen cierto control, las que mantienen cierto orden y cierta estabilidad en ciertas partes del mundo. Por ejemplo, China, de China mantiene un control y una estabilidad en lo que es la parte norte de África, en lo que es la parte del mar meridional de China, en lo que es la parte euroasiática. Por ejemplo, Rusia mantiene un control también en cierta parte de Eurasia, en cierta parte de Europa, al igual como Estados Unidos. De Estados Unidos, creo que no es secreto para nadie que mantiene un control muy importante en América Latina, en el resto de América, inclusive hasta en Medio Oriente. Lo que pasa es que, vamos a ver, el problema no es que existan grandes potencias, o sea, eso siempre va a pasar, o sea, no hay un sistema internacional sin un actor tan importante como las potencias. Me parece que el problema es la forma en que esas potencias se relacionan entre ellas. Y las agendas que cada uno tiene. O sea, aquí me parece que hay que tener muy presente que cada potencia tiene una agenda diferente y Mm, que son diametralmente opuestas. Por ejemplo, Estados Unidos, históricamente hemos visto en Estados Unidos que es muy imperialista, muy colonizador. Estados Unidos de que le gusta las intervenciones principalmente en Medio Oriente, en países con recursos naturales muy importantes. Vemos, por ejemplo, una China, o sea, una China que a pesar de que no tiene ese poderío militar tan importante como los Estados Unidos, tiene una chequera muy grande. Entonces, China impacta mucho el sistema internacional a través de préstamos con tasas de interés muy baja, con una inversión muy grande en lo que es principalmente la franja norte de África. Rusia, por ejemplo, es un país que a pesar de que vino a menos después de la caída de la Unión Soviética a principios de los 90, se ha podido empezar a levantar nuevamente, es otra vez una potencia armamentista muy importante, es un gran proveedor de gas en partes de Europa. Entonces, de nuevo, las potencias, bien que mal, brindan una estabilidad al sistema internacional. Estemos o no estemos de acuerdo con las decisiones que toman y con la forma en que se relacionan, me parece que es imposible de nuevo, que tengamos un sistema internacional sin ese actor tan fundamental, ¿verdad? El sistema internacional se fundamenta principalmente en el rol que tienen las potencias, ¿verdad? Y cómo impactan sus acciones el sistema internacional como tal. Vieras que me surgió una pregunta porque no sé si todos logramos entender esto. ¿A qué se refiere con una agenda que es diametralmente opuesta? Diametralmente opuesta en el sentido de que, por ejemplo, las tres potencias en este momento tienen intereses muy diferentes. De Ujú. nuevo, por ejemplo, el interés de Estados Unidos es tener un control sobre países con grandes reservas de recursos naturales, lo que serían, por ejemplo, cristales, petróleo. Por eso hemos visto siempre un Estados Unidos muy metido en Medio Oriente, un Estados Unidos que le gusta tener un control militar muy férreo sobre sus adversarios más directos, por ejemplo, China, por ejemplo, con Rusia. Por otra parte, tenemos una China, de que China es un país que no le importa mucho meterse en los asuntos internos de ningún país. O sea, a China más bien lo que le interesa es que haya un clima amigable a nivel internacional. ¿Por qué? Porque un clima amigable les facilita lo que serían los negocios, ¿verdad? Que es principalmente lo que impulsa el poderío y la estabilidad de China como una potencia mundial. Entre más fáciles sea hacer Ujú. negocios y más fluida sea la cadena comercial alrededor del mundo, es mejor para China.
Entonces vemos que hay un interés que es opuesto, ¿verdad? Entre Estados Unidos, que es un país que le gusta mucho influir mucho en los asuntos internos de varios países, y China, que es más bien todo lo contrario. O sea, a China no le importa lo que hagan los países a nivel interno, Ujú. siempre y cuando le den la estabilidad y la facilidad para que ellos puedan hacer negocios. Ok. Ma, ya se va entendiendo un poco más como el concepto diametral. Ma, vieras que de todo lo que usted dijo, ma, vieras que me surgió una pregunta. Ujú. Yo he considerado que uno no ve tanto la influencia de Rusia en países americanos, podría decirse, como en la calle, por decirse en la calle, más coloquialmente hablando. Bueno, pero tenemos preguntas. Sí, A estaba ver, viendo, ¿por por qué a ejemplo, Estados Unidos le vamos a ver. interesa meterse en otros países? Y Marco pregunta, y con respecto al ocultar muertes por el COVID, ¿en qué ayuda políticamente un país eso? Ok, tenemos ahí las dos Que preguntas antes vamos, de la mía, si quieren. vamos a ver, primero con la de Chelo, que es la más sencilla y ya más o menos la mencioné de forma muy breve anteriormente. A Estados Unidos básicamente le Ujú. interesa de tener control sobre ciertas partes del mundo por sus recursos naturales. Por ejemplo, en Medio Oriente a Estados Unidos siempre le ha importado mucho lo que es el petróleo. Y pasa también en Venezuela, pasa también en el Golfo de México, a pesar de que no son tan visibles como lo que ha pasado en otras partes del mundo. Eh, Ujú. es básicamente por eso, o sea, a Estados Unidos lo que le importa es mantener lo que se llama un caos controlado. O sea, Estados Unidos es un país que se mete en una región, crea caos, pero ellos mismos controlan el desarrollo de ese caos, de manera que un país siempre tenga una inestabilidad política de forma tal que no pueda consolidarse como Estado y de esa manera Estados Unidos, valga la redundancia, ¿verdad? Tenga una influencia muy grande sobre el accionar que tiene ese país. Por ejemplo, pasó en Irak, pasó en Afganistán y en muchos otros países, ha pasado en Libia, por ejemplo. No sé si tal vez los que están viendo el live recordarán de cuando sacaron a Saddam Hussein de Irak. O sea, desde que Saddam Hussein sale de Irak, no ha existido una estabilidad política en ese país. O sea, ese país ha pasado de conflicto civil en conflicto civil. Eso a Estados Unidos le Eso vendría beneficia. ¿Por qué? Porque siendo, eso vendría siendo principio de la década de los 2000, si no sí, me equivoco. aproximadamente. Ok. Ujú. Y a Estados Unidos, ¿por qué le interesa eso? Porque de esa forma Estados Unidos puede tener un control sobre los recursos naturales que tiene ese país, ¿verdad? Entonces, básicamente eso contesta la pregunta que nos hacía Chelo. La otra que dice, con respecto al ocultar las muertes por el COVID, ¿en qué ayuda políticamente un país? Hago esa pregunta porque veo varios países que han mentido con respecto a las cifras muertes por el coronavirus. Me parece que en esa pregunta que nos hace Marco, el caso más representativo puede ser el de México, ¿verdad? Que ya se le ha llamado la atención varias veces desde la Organización Mundial de la Salud, que las cifras que están presentando no concuerdan, o sea, como que no pegan, por decirlo de esa forma. También ha pasado en El Salvador y claro, verán, en Nicaragua pasa con mayor intensidad. Me parece que en este caso, el ocultar las cifras del coronavirus viene siendo básicamente porque como gobierno no les sirve de aceptar que no están teniendo el control sobre la epidemia. Por ejemplo, Nicaragua, a Daniel Ortega no le sirve salir a decir que ahorita no tienen forma de controlar la epidemia y el brote del coronavirus. A ellos lo que les sirve es llegar a decir que todo está bien, que todo está controlado, y de manera que eso no afecte la estabilidad política ni afecte su posición de poder en el país. Ujú. No sé si hay más, creo que dice Ahorita Carla, es un pregunta negocio de Carla, o no armas. sé, Ah, bueno, Emanuel que si dice, es un China negocio de armas. aplica la cooperación pragmática. Sí, efectivamente, Emanuel tiene toda la razón con eso. China básicamente lo que viene haciendo es, China va a países, por ejemplo, como los que mencioné en la Franja Norte de África, países, vea, que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial les prestan, pero a ni un 5. Entonces, ¿qué hace China? China llega, les da dinero a tasas de interés Ujú. relativamente bajas y en muchos de estos países que no pueden volver a pagarle esa deuda a China, China lo que hace es entonces adquirir bienes nacionales que se apropian de ellos y entonces de esa forma ellos van teniendo una influencia. Por ejemplo, en Pakistán hay un muelle en Pakistán que China había prestado el dinero para que se hicieran ciertas remodelaciones, ciertos arreglos, cierto desarrollo ahí, que al final no se pudo hacer. Entonces, China que llega en el momento que no recibe el dinero, dice, ok, no me pagan, me dejo el muelle. Entonces ahora eso es propiedad de China. Entonces, Ok. básicamente ahí es muy pragmático, como dice Manuel, en la cooperación que aplican. Carla me dice que es un negocio de armas, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con un negocio de armas. Tal vez Dice si que nos puede ignoremos la aclarar. pregunta. Dice que Ok, ignoremos la sí, ya pregunta, la vi. Carla. Y que saludos, chiquis. Un Entonces, di saludo, salud. un saludo a Carla Eh, de vuelta. ah, Mae, vieras que mientras yo investigaba, ahora sí, para tirar mi pregunta y Ujú. meternos en ese tema,
vieras que yo cuando conversaba con gente de ese tema, la gente me decía, "Mae, pero ¿por qué Rusia es potencia? Por ejemplo, ¿por qué tiene tanta importancia en América? Si, por ejemplo, no hay industria automovilística desarrollada aquí, no hay productos directamente de Rusia traídos aquí, como qué influencia puede tener en América, que no debería tener ninguna influencia del todo. Entonces, quisiera meterme un poco más en que usted mencionó que, digamos, después de la caída de la Unión Soviética a principios de los noventas, Rusia se volvió un despiche y se colapsó todo. Entonces, Mm. ¿por qué ahora son una potencia mundial, digamos, en el top 3 como vos mencionaste al principio, man? Vamos a ver, para empezar por la primera pregunta que me hizo, el tema de la influencia rusa en América, me parece que acá la influencia es muy, muy poca, con excepciones muy puntuales, como lo que es Nicaragua o lo que podría ser Venezuela. Aparte de esos dos países, me parece que influencia rusa en América es muy, 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 muy poca, ¿verdad? Rusia Ok, tiene principalmente el foco de influencia ruso está en Europa, por lo que mencionaba hace poco, ¿verdad? Recordemos que Rusia viene siendo uno de los principales proveedores de gas a Europa, tiene acuerdos muy importantes con Alemania, tiene acuerdos muy importantes con Francia, inclusive ahora está teniendo acuerdos muy importantes con China, porque Rusia está tratando que ciertas rutas de la seda, de la nueva ruta de la seda, ¿verdad? Que se está planeando por parte de China, pasen por Rusia y no pasen por Medio Oriente. Entonces, el foco de interés ruso principalmente ha sido en Europa. En países, por ejemplo, como Nicaragua y Venezuela, que vienen siendo las pocas excepciones en América, donde Rusia tiene cierta influencia, perdón, es meramente un tema ideológico. O sea, Rusia apoya a Venezuela y apoya a Nicaragua por un tema que estos son países declarados abiertamente socialistas. Entonces, ellos siempre tratan de mantener esa influencia de manera que no caigan, por ejemplo, ante el capitalismo estadounidense o algo por el estilo. O sea, es básicamente eso, ¿verdad? Esa es la única influencia que tiene Rusia en América. ¿Por qué Rusia es ok. una potencia? De nuevo, cuando Rusia de nuevo vino a menos después de caída la Unión Soviética, se dio un proceso de reconfiguración del país a lo interno, todo lo que fueron las Fuerzas Armadas. Rusia mantuvo un nivel muy bajo, un perfil muy bajo durante muchos años, hasta que llega Putin al poder. Básicamente Putin es el que agarra esa nación y la levanta desde cero, desde las cenizas. Putin hace una inversión gigantesca en las Fuerzas Armadas, en profesionalizar las Fuerzas Armadas, en renovar todo el armamento nuclear, todo lo que es la parte de misiles, todo lo que fue la parte de aviones de caza, de tanques, empieza a buscar un poco más de enlaces comerciales con lo que fueron los antiguos satélites soviéticos, con lo que es parte en Asia, con lo que es parte también en África. Entonces ahí poquito a poquito Rusia viene adquiriendo nuevamente un poder importante para otra vez volver a rivalizar con lo que es Estados Unidos y con lo que es China. También recordemos que Rusia tiene una gran ventaja de que tiene una extensión territorial bastante amplia y con eso también tiene acceso a muchísimos recursos naturales que le han ayudado, ¿verdad?, a recuperar esa economía y nuevamente a volver a posicionarse como una potencia mundial. Dice Manuel que un saludo a la perestroika y al A la glasnost perestroika y a la y glasnost. chelo al Wow, mae, mae, vieras que dentro de todo lo que vos estabas diciendo hubo una cosa que no me quedó clara. Ajá. Estás diciendo que están fortaleciendo la ruta de la seda. ¿Qué es la Ujú. ruta de la seda? La ruta de la seda hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ahí tal vez Emanuel, que es el que se sabe los datos históricos al dedillo, nos puede decir aproximadamente en los años en que inició la primera ruta de la seda, porque ahorita honestamente no lo recuerdo. Sin embargo, era una ruta que conectaba China con ciertas partes del mundo de manera muy estratégica. Era una ruta comercial, ¿verdad? Básicamente, para darlo en términos muy sencillos. Lo que es la nueva Ruta de la Seda es un proyecto que China está implementando con miras al 2030, donde ellos de nuevo puedan habilitar una ruta comercial que inicie desde China, pase por Europa, impacte América, o sea, que tenga un alcance global. Es una Hmm. inversión millonaria, pero o sea, es una inversión millonaria. eh, y de nuevo, es básicamente como el proyecto más importante de China. Entonces, ahí hay ciertos aspectos que hay que considerar que afectan a ciertas potencias. Por ejemplo,
¿cuál es uno de los grandes motivos por los cuales Estados Unidos sigue teniendo presencia muy importante en Medio Oriente? Porque un punto neurálgico de la ruta de la seda es en Irán. En Irán es donde la ruta de la seda empieza a tomar hacia Europa. Entonces, para Estados Unidos es importante que Irán nunca sea un Wow. país estable. O sea, Estados Unidos necesita que Irán siga siendo un país desestabilizado de manera tal que la ruta de la seda no pueda pasar por ahí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que en el momento que China tenga ese control mundial del comercio internacional, entonces va a poder tener los recursos para ampliar el poder militar que tiene. Dice Manuel que es en el siglo XV o por ahí. Ok, bueno, gracias a Sí, Manuel ahí por el dato. Yo honestamente no recuerdo exactamente en qué año era. Bueno, entonces también dice básicamente, Javier que... básicamente la ruta de la seda es eso. O sea, es una ruta comercial de alcance global que básicamente es el proyecto más importante de China, ¿verdad? De hecho, eso es uno de los proyectos por los cuales a Xi Jinping, que es el presidente de China, se le nombró de forma Ujú. vitalicia. O sea, Xi Jinping es presidente de China hasta que se muera, básicamente, ¿verdad? O sea, Ok, ahí no vuelven a haber elecciones nunca más. ¿Por qué? Porque confían tanto en el proyecto que él está teniendo en miras de 2030 que básicamente le dieron la presidencia de por vida. ok. ¿Y eso se permite políticamente? ¿Hubo alguna modificación como algún tipo de legislación en China? ¿O eso ya venía? Porque Nada según entiendo, solo hay un partido más, ahí, ¿verdad? Solo hay un sí, partido que puede ejercer el el poder. sí, nada más se tiene que aprobar dentro del partido, como tal, dentro de la asamblea del partido. Inclusive es Ok, vacilón, porque, o sea, la asamblea del partido o sea, vamos a ver, hay que dimensionarlo diferente a como lo vemos en Costa Rica. O sea, la asamblea del partido en China no son 100 personas, o sea, son miles de personas. Y curiosamente, en el día que se dio la votación para darle la presidencia de forma vitalicia a Xi Jinping, solo 2 personas votaron en contra. Posiblemente de por el miles. de miles, posiblemente solamente por el simple hecho de decir, uy, alguien estuvo en contra. O sea, algo más que todo simbólico, era obviamente que eso todo el mundo iba a votar que sí, ¿verdad? Mae, pregunta Chelo que si China y Rusia cuentan como dictaduras. Vamos a ver, qué pregunta más interesante. Rusia, no. O sea, Rusia es un país democrático. Eh, lo que pasa es que las democracias que tienen ellos son muy diferentes a lo que nosotros conocemos por acá. Por ejemplo, China es un país similar a Cuba, donde usted puede ir a votar. Sin embargo, solo hay un partido. O sea, no hay, digamos, no hay nada más. O sea, usted no puede ir a votar por absolutamente nadie más que no sea del Partido Comunista Chino. En Rusia también, o sea, en Rusia usted puede votar y hay ciertos partidos y de todo. Sin embargo, de los partidos tradicionales políticos rusos tienen un control tan grande sobre el sistema democrático de que prácticamente ellos ganan las elecciones en automático, ¿verdad? O sea, sin importar cómo vote la gente ni qué tanto vota la gente. Inclusive eso ocasiona en países como Rusia que se desincentive mucho de las elecciones. O sea, mucha gente ya no va a votar por el simple hecho que ya saben que el voto que ellos están teniendo básicamente no va a contar para absolutamente nada. Ujú. Manuel dice, China podría Mae, tener una dictadura de partido, pero dentro de ese partido hay elecciones. Sí, es básicamente lo que les estoy diciendo. O sea, ellos tienen elecciones, sin embargo no pueden votar por nadie más. vieras que tenemos una pregunta anónima que la estaba guardando para cuando llegáramos a este tema, se nos adelantaron, pero ¿cómo afecta la pandemia a la enorme deuda externa que tiene Estados Unidos, man? Mucho, mucho, porque vamos a ver, el principal problema de Estados Unidos en tema de la deuda es que Estados Unidos tiene la máquina de hacer plata. O sea, Estados Unidos en el momento que la deuda alcanza un tope que es difícil de controlar, ellos lo que hacen es emitir moneda, emitir más dólares y empezar a circular dólares. Lo que pasa es que esos dólares llega al punto en que no van a poder ser respaldados por nada. También, otro de los grandes problemas de Estados Unidos es quién le está comprando esa deuda. Por ejemplo, uno de los grandes acreedores de la deuda estadounidense es China. Básicamente China, en el momento que ellos decidan empezar a vender esa deuda barata, Estados Unidos quiebra económicamente. ¿Por qué Entonces, quebraría? ¿por qué quebrarían? Porque, por ejemplo, vamos a ver, Estados Unidos, ellos emiten bonos de deuda, al igual como hacen de la mayoría de los países. Entonces, esos bonos de deuda, ellos los venden a ciertos acreedores internacionales. En este caso, China es el principal acreedor de Estados Unidos. China y Japón, si no me equivoco, creo que son los dos principales acreedores de la deuda estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que usted emite ese bono de deuda, usted dice, ok, este bono de deuda es por $100.
eso es lo que vale ese bono. China lo compra en $100. En el momento que China dice, ok, yo este bono de deuda no lo voy a vender en $100, lo voy a vender en $1, desestabiliza la moneda, porque entonces ya la deuda de Estados Unidos Ok, deja de tener valor, la moneda deja de tener valor. ok, Ya eso es se un tema un pierde el poco más respaldo de la económico, moneda. tal vez si hay Ajá. algún economista que nos esté viendo nos puede explicar en términos más sencillos, pero es un tema más que todo económico. Pero Iría más geopolíticamente por el lado tiene, del respaldo exactamente, de la moneda. Ok. geopolíticamente tiene un impacto importante, porque de nuevo, de China, el principal rival en este momento de Estados Unidos es el principal acreedor de la deuda estadounidense. Entonces, en el momento que China decida empezar a vender la deuda barata, digamos que tienen en jaque mate a Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Bueno, para recordar que no olviden darle like a la página y van a participar por la rifa de un Tritz Por que ahí se les vi que sería alguien nos enviado. preguntó que de qué sabor el Tritz, de qué sabor el Tritz, Carlos. ¿Qué sabor el Tritz? Del que escoja la persona. Del que Digamos, escojas, vivimos en una democracia, entonces nada más le llega el Tritz a la casa, sin del que COVID, quiera. sin nada, el que quiera. Y Marco va a Ok, tener el poder en sus manos de escoger quién gana. Entonces, estén ok, pendientes al final del programa, ahorita ahí vemos la del dinámica, que... a ver quién se gana el Tritz. Ujú. Mae, vieras que, mae, esta conversación, aunque usted no lo crea, se me ha hecho súper corta y llevamos media hora hablando, así, mae, muy, muy enriquecedora a nivel de conocimiento. Mae, primero que todo, gracias por eso. Segundo, vieras que tengo otra pregunta. Mae, un tema que se habla mucho es la caída del imperio, la caída de Estados Unidos, la caída como, mae, ahora con Trump queremos que se vaya a la mierda el país, he leído, que ahora con que viene Biden también se va a ir a la mierda Estados Unidos. Entonces le pregunto, ¿es posible la caída del imperio? Sí, es como factible por la crisis del COVID particularmente. Que vamos a ver, antes de entrar a esa pregunta, ahí veo que Javier dice que si el Tritz lo voy a dejar yo, y dependiendo, dependiendo quién se lo gane, puedo dejárselo yo. Si se lo gana Javier, se lo voy a dejar yo. Y dice Exacto. Macías que si pide del Tritz del grande, dice, está bien, le compramos del Ese grande, no hay sería, ese problema. sería para otra rifa, para Ah, otra ok. rifa. El budget de la organización No nos da. no ha llegado tan lejos. Ok. Vamos a ver. Eh, esa pregunta que usted me hace es similar a a la que hizo Chelo hace un rato sobre el tema de la caída de las potencias. De nuevo, para mí la respuesta es lo mismo. O sea, Estados Unidos no va a perder su estatus de potencia por lo que está pasando con el COVID. Hay Ujú. factores, hay factores sistemáticos, institucionales, que hacen que Estados Unidos tenga una ventaja muy importante. Por ejemplo, el complejo militar industrial. O sea, Estados Unidos tiene eh, el ejército más grande y mejor preparado del mundo. Eso geopolíticamente alcanza mucho, ¿verdad? Y segundo, que es algo que ya mencionamos hace el ratico, el dólar. O sea, Estados Unidos tiene la gran ventaja de que es el único emisor de dólares en el mundo. ¿Eso qué significa? Que en un mundo tan dolarizado como en el que vivimos, que indistintamente la región del mundo en la que usted esté, y normalmente la mayoría de los negocios se hacen a través de dólares, Estados Unidos tiene la posibilidad de presionar económicamente a quien quiera de la forma que quiera. Por ejemplo, lo estamos viendo con China, lo hemos visto con Irán, lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Venezuela. Entonces, estos dos factores hacen que Estados Unidos vaya a seguir manteniendo su estatus como potencia. También hay que tener en cuenta que ahora en noviembre hay elecciones, ¿verdad? O sea, las elecciones más importantes del Ok. mundo se dan en noviembre porque se elige nuevo presidente. Dependiendo quién vaya a quedar de presidente a partir de noviembre, se puede dar un giro totalmente al otro lado de lo que está haciendo Estados Unidos ahorita. Por ejemplo, estamos ante una política de continuidad como la que está haciendo Donald Trump, que la política de Donald Trump básicamente viene siendo de aislarse del mundo, de pensar más a lo interno, de reconstruir la economía, de traerse todas las fábricas y los negocios que estaban en China, volvérselos a traer a Estados Unidos para que aporten a la economía interna, o podemos tener un viraje hacia el otro lado, por ejemplo, con Biden. Biden es un político que es muy cercano a la ideología de lo que fue Barack Obama, de un Estados Unidos más líder del mundo, un Estados Unidos que es el que de nuevo dicta las reglas del juego, de donde no le gusta algo va e interviene, ya sea económicamente, ya sea militarmente, ya sea políticamente. Entonces también ese factor hay que tenerlo muy presente porque a partir de noviembre las cosas pueden cambiar. De hecho, a nivel de Estados Unidos creo que el mayor efecto que está teniendo la pandemia del coronavirus va a ser electoralmente en noviembre. O sea,
creo que la pandemia del COVID-19 es uno de los pocos elementos que pueden traerse abajo la presidencia de Donald Trump. De los poquísimos elementos Totalmente. que pueden traerse abajo la reelección de Donald Trump, ¿verdad? Entonces, eso sí también hay que tenerlo ahí bastante claro. Pero que Estados Unidos vaya a perder el estatus de potencia, no. Ok, Definitivamente no. digamos, de aquí a 6 meses no lo pierde, o un año, No, jamás. no. Ok, no pregunto. Mae, tengo otra duda, mae, Ajá. que estaba considerando que Estados Unidos bloqueó ciertos negocios de empresas chinas con empresas americanas. ¿Podría decirse que eso cuenta como parte de la guerra política que usted estaba hablando? ¿O eso es algo ya meramente comercial y no implica la autoridad política? Más que vamos a ver, o sea, la guerra comercial eh, se da básicamente en un frente monetario. Sin embargo, todo es parte de una estrategia geopolítica. De nuevo, el mayor objetivo de Estados Unidos con la administración de Donald Trump es debilitar económicamente a China. ¿Por qué? Porque debilitar económicamente a China significa que en algún momento China no va a tener la misma cantidad de recursos para tener la misma influencia en el mundo que tiene ahorita, ni para aumentar el gasto militar, y eso significa que a largo plazo ya no va a representar una amenaza tan grande para Estados Unidos como potencia. Entonces, ahorita Ok, geopolíticamente Estados Unidos lo que necesita es a una China disminuida, ¿verdad? En todas sus capacidades militares, en sus capacidades de inteligencia, en sus capacidades de armamento. ¿Y cómo lo logran? A través de la guerra económica. ¿Por qué? Porque usted China no la puede ir a sitiar militarmente, ¿verdad? A pesar de que el mar meridional de China está cargado de buques militares estadounidenses, que eso es algo que llama mucho la atención. O sea, usted puede ver o uno puede meterse a investigar y van a ver que hay muchísimos buques de guerra estadounidenses desplegados en ciertas partes del mundo, pero usted jamás va a ver un buque militar ruso en las costas de California, porque Dios libre, man. O sea, eso desencadenaría una guerra mundial, ¿verdad? Entonces, es uno de los eso temas, iba a ¿verdad? decir, mae, sería un Que no broncón. tiene, sí, es uno de los temas que no tiene como mucha concordancia en las relaciones internacionales y donde usted ve lo disparejo que son las relaciones a nivel militar, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos hace eso? Porque Estados Unidos puede darse el lujo de hacerlo, porque el complejo militar industrial de Estados Unidos es tan grande que ellos pueden darse el lujo de tener buques militares vigilando a China, de tener buques militares cerca de Venezuela, de hacer ejercicios militares con Colombia, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de China, de nuevo, eso es un tema geopolítico, sin embargo, se da en el plano económico porque Estados Unidos sabe que es el principal punto que puede atacar de China, lo que es el crecimiento económico. Siempre y cuando China empieza a crecer económicamente, eso significa que a largo plazo ya no va a representar una amenaza tan grande como lo representa ahora. Inclusive, históricamente, es bien conocido que el rival principal de Estados Unidos ha sido Rusia. Eh, Fue la Unión Soviética en su momento, después fue Rusia a partir de los 90. Sin embargo, en la última década, el principal rival de Estados Unidos ha sido China, porque China, el boom económico que tuvo, le dio la posibilidad de que a través de la chequera que tiene China, pueda empezar a influenciar en varias partes del mundo, cosa que a Estados Unidos, por supuesto, que no le sirve. Eso explica como bastante el impacto que puede generar entonces cierto tipo de decisiones, como por ejemplo ahorita, según estaba leyendo ahora, preparándome para esto, la tecnología del 5G, por ejemplo. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de temas van a verse involucrados mucho en una guerra política. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta. Una decisión de ahorita puede verse, por decirlo así, removida o por decirlo así, de que se pueda deshacer una decisión que en este momento haya hecho Trump, se podrá deshacer a nivel de noviembre, por ejemplo, si quedara Joe Biden, Pero una decisión como qué, como de qué tipo. como por ejemplo el bloquear empresas chinas de hacer negocios con Estados Unidos. Ese tipo de decisiones se pueden remover o es una cosa que Claro, trasciende el por gobierno. supuesto. No, no, por supuesto, es un tema meramente ejecutivo de Estados Unidos. O sea, eso es un tema que lo decía el presidente de Estados Unidos junto con el Estado Mayor Conjunto, las agencias de inteligencia, la CIA, el FBI, lo que es el Departamento del Tesoro. Sin embargo, en el momento, si Donald Trump después de noviembre no queda presidente, la persona que vaya a ocupar la Casa Blanca bien puede echar todo para atrás. Inclusive hay muchas cosas que un presidente puede otra vez echar para atrás. Por ejemplo, si Donald Trump no queda en noviembre, el presidente que llegue puede volver a financiar la Organización Mundial de la Salud,
o puede volver a buscar un acercamiento con Irán en el tratado nuclear, o puede renovar el tratado de START que se vence en febrero con Rusia, que fue un tratado que se firmó durante durante la Guerra Fría para disminuir la cantidad de armamento nuclear que tenían ambas potencias. O sea, todo ese tipo de cosas son decisiones meramente de competencia presidencial. Entonces, la persona que está a cargo las puede hacer o no las puede hacer. Ok. Ahora, esta es una pregunta más de pronóstico, entonces no tiene que ser, no puede ser una respuesta objetiva de que puede afectar mucho. Dice Macís que como el caso de Google, Huawei, Ujú. correcto, De ese hecho, por tipo de ejemplo, organizaciones, instituciones, perdón. ese caso de Huawei es interesante porque, vamos a ver, el caso de Huawei se da en el sentido de que la empresa Huawei estaba concursando para ser los primeros en llevar la tecnología 5G a Estados Unidos y a ciertas partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología 5G da muchísimas ventajas de inteligencia y por las altas conectividades de Internet, por toda la red de interconexión que genera. Entonces, el gran problema o el principal miedo de Estados Unidos, o al menos así es como ellos lo justifican, es que China, a través de de la conexión 5G, pudiese empezar a espiar, ya sea dentro de Estados Unidos, dentro de los aliados de Estados Unidos, llámese la Unión Europea, llámese los países miembros de la OTAN, etcétera. Entonces, el Mm, tema de Huawei viene meramente por ese aspecto, ¿verdad? El tema de Huawei es simplemente para que Huawei no pueda desplegar la tecnología 5G, para que no tenga ventaja sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos también está trabajando para montar su propia red 5G. Sin embargo, creo que sí está un poco lento, ¿verdad? En comparación a la tecnología china. Pregunta Chelo también que si es recomendable que Trump siga. Vamos a ver, dependiendo a quién le pregunte. Por ejemplo, si usted le pregunta a las grandes transnacionales estadounidenses, posiblemente le digan que sí. Si usted le pregunta a los trabajadores de la fábrica de los estados azules en Estados Unidos, probablemente le digan que sí. Si usted le pregunta a los antiglobalistas, a los nacionalistas extremos que quieren cerrar fronteras y que no quieren volver a dejar que ningún inmigrante mexicano vuelva a entrar a Estados Unidos, posiblemente le digan que sí. Entonces me parece que eso es un tema más que todo es muy subjetivo, porque va a depender mucho también a quién le pregunte usted. Si lo vemos desde un aspecto meramente dentro del sistema internacional, no. O sea, Donald Trump llegó y rompió el sistema internacional de formas que definitivamente van a tener un eco muy importante en el futuro y que sea quien sea el próximo presidente que vaya a estar en Estados Unidos va a tener un trabajo muy importante por delante para poder volver a retomar la confianza que Donald Trump se ha traído al piso. Entonces, a nivel del sistema internacional, o sea, sí afectaría mucho que Donald Trump siga estando a la cabeza de la Casa Blanca. Ahora, tengo dos preguntas. Una tanto que sería como pensando en el pro de Trump, en que le vaya bien, y otra que le vaya mal en las elecciones. Entonces, mi pregunta es, la primera, ¿qué tanto puede reforzar la posición política de Trump el juicio, el impeachment en el que se le declaró inocente? Nada, nada. ¿Eso no sumaría votos o pensaría como a la gente, al electorado, perdón, a Lo que verlo como, pasa, como una conspiración por parte de los demócratas? Pregunto. lo que pasa es que el electorado duro de Donald Trump, está ahí y va a seguir estando ahí sin importar cuántos impeachment usted le vaya a tirar al señor, ¿verdad? O sea, Ujú. el impeachment, vamos a ver, sí tuvo tal vez algún efecto en la percepción de la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, recuerde que eso es una medición que se hace a nivel nacional, ¿verdad? Incluidos demócratas y republicanos. Entonces, por supuesto que esa percepción se iba a ver de afectada, sí, porque dentro de esa muestra hay personas demócratas. Sin embargo, si usted se mete a los números meramente de la parte republicana, la base fuerte de Donald Trump todavía está ahí. Y lo vimos hace Ujú. menos de 2 meses, cuando Donald Trump en media pandemia está en media campaña presidencial, hace fuertes rallies en ciertos estados y los rallies se llenan de gente. Y se llenan de gente a Ujú. explotar, gente haciendo fila fuera de los estadios para ir a escuchar los discursos de Donald Trump. O sea, la base dura de Donald Trump está ahí, con impeachment o sin impeachment. O sea, el impeachment fue un tema que se estaba tratando de utilizar para rebajar la percepción positiva del presidente. Sin embargo, al estadounidense republicano fuerte, no es eso lo que le importa. O sea, ese no es el problema principal para ellos.
Ujú. Ahora, la pregunta en un escenario negativo. Ah, bueno, Emanuel Ok, dijo sí, que emitiéramos un bono de deuda para un bono de pedir deuda para el trades trades, grande. un bonito de Otro deuda. día con más tiempo. Dice Diana que apoya a Manuel. No, no, otro día. Dice Ok, Manuel, vamos perdón, a dice pensar. Macís que es como los seguidores de Figueres. ¿Sí? O como los de Pero Arias, o yo como creo, los de quien usted quiera mencionar. es que eso es lo que iba a decir, que aquí hay es una política muy distinta aquí que la de Estados Unidos, pienso Sí, yo. No sé si sí, sí, usted por apoya supuesto, esto. amo, las políticas no son comparables. Sin embargo, de todo presidente, todo candidato, especialmente en Estados Unidos, de que es un bipartidismo muy marcado, o usted es republicano, usted es demócrata, o sea, no hay un intermedio. Siempre existe una base electoral que va a votar por Donald Trump sin importar lo que pase. O sea, hay una base electoral que va a votar por el de candidato republicano, sea quien sea, sin indistintamente quién le ponga usted al frente. Dice Macís que el Obamagate le va a dar en cierta forma la razón a Trump. Quisiera preguntarle razón en qué particularmente, Sí, yo también, porque no me quedó muy claro sí, lo que nos está diciendo Macis ahí. puede explicar el Obamagate for Dummies. Yo ahorita no estoy muy informado del tema, no sé si usted El está Obama informado Gate, del tema, Marco. déjeme para ver aquí, algo he visto, pero honestamente Um, no le he puesto atención porque pensé que era una teoría y conspirativa extraña como la del Pizzagate de Hillary Clinton. Entonces, y tal vez si Chelo nos es que explica ahorita, ahí a grandes rasgos qué es, porque no, yo creo que honestamente incluso no. Chelo podría contactarle a usted o a mí o a los dos y podríamos hablar de esto ya después como con las fuentes de él, como para ver eso, Sí, sí, compararlo bien. porque sí, honestamente no, le quedó Igual mal más porque es. no nos... Le debo la pregunta a Chelo porque honestamente no soy muy informado del Obama Gate, tendría que ver qué es. Es que ahora de nuevo, lo que hablamos en un inicio, o sea, con tanto acceso a la información, también crea ese tipo de situaciones, por ejemplo, como lo del Pizzagate, que era lo que hace unos días se hablaba mucho en redes sociales. O sea, lo del Pizzagate es un tema Ujú. que se agarran ciertos aspectos políticos de que son fácticos, que son cosas que sí ocurrieron y las mezclan con una ficción ahí extrañísima y le tratan de dar una correlación inexistente, ¿verdad? Y de mucha gente se lo cree. Ujú. El Obamagate, honestamente, pensé que era algo así, pero sería bueno que... Ah, bueno, Macis dice que después del programa nos pasa un audio. Entonces, Ok, quedamos pendientes del después del audio de programa. Macis y ahí después vemos qué es, porque honestamente les quedó mal. Vieras que para ir cerrando un poco ya el live más nos ha pasado muy rápido. Ok, ya hablamos de China, de Rusia y de Estados Unidos. Ah, bueno, tenemos un comentario de Juancho. Dice A mí me Juancho, a mí parece me que Obama parece que caga a va a cagar Rusia, Rusia, y Trump caga... No, eso no sé. No sabría ahí yo. Ok. Mae, wow, wow, un saludo a Juancho ahí Ok, que man. hablando de esos. Mae, ¿cómo puede afectar las decisiones políticas de las tres potencias, mae, a Costa Rica en los próximos meses? Vamos a ver. Me parece que a nosotros el mayor efecto lo podemos percibir en relación a cómo se desarrolla la guerra comercial entre Estados Unidos y China, especialmente porque Estados Unidos y China son importantes aliados comerciales de Estados Unidos. De nuevo, las decisiones que tome Rusia a efecto latinoamericano no son como que como de mucho peso, ¿verdad? O sea, para nosotros queda más como en la noticia y como en el conocimiento que en algo muy tangible. Sin embargo, lo que vayan a hacer Estados Unidos y China en los próximos meses en relación a la guerra comercial sí puede tener un impacto importante para nosotros, tanto en lo económico como en lo comercial, en las cadenas de distribución. Pero de nuevo, uno de los grandes retos que tiene la política internacional y que nos toca vivir a todos los que hemos estudiado esto, es que el panorama mundial cambia de un día para otro. Hoy es una cosa y mañana pasa algo y todo es diferente. Entonces, a como hoy podemos estar en este escenario de pandemia y guerra comercial, bien, mañana podemos estar en otro escenario totalmente diferente. Si en algún momento algún chavalo de esto se le ocurre, no sé, hacer algún ataque ahí imprevisto en algún país, algo por el estilo. O sea, son muchísimas cosas, muchísimos elementos que pueden cambiar el panorama por completo de un pronto a otro. Entonces, es un poco difícil llevar el paso y mucho más difícil pronosticar algo que podría pasar. Yo sí estoy claro y o sea, sí me gustaría dejar claro que el impacto más perceptible para nosotros puede ser de lo que venga en la guerra comercial entre ambos países. Sin embargo, ya decisiones meramente, digamos, de Rusia o ese tipo de cosas para nosotros son indiferentes, son transparentes para nosotros.
O sea, dice Chelo, sí, porfa. Era para lo de explicar lo del Para el Obamagate. Obama Gate. Un Sí, saludo a se Mariela lo quedo y a Rafa debiendo, que se voy a conectaron. buscar. Un poquillo tarde, pero vamos Mae, a darle. vieras que, vieras que el manejo del COVID que se ha dado en todos los gobiernos ha sido muy distinto. ¿Qué se sabe ahorita, así como de manera rápida, del manejo del COVID, de la crisis del COVID, tanto de China como de Rusia y Estados Unidos, como en 2 o 3 minutos, si me lo pudiera explicar, como para que la gente esté al tanto? Ok, rápidamente, Estados Unidos ha sido un desastre completo, pero ha sido un desastre. O sea, ha sido increíblemente lo mal que han manejado esta crisis, tanto por el tema de las restricciones, por el mismo tema de político de Estados Unidos, como Estados Unidos son estados federados, entonces a veces la política del estado federado no concuerda con la política del gobierno central, entonces ha sido un total y completo desastre. Rusia empezó muy bien, Rusia más bien ha tenido un movimiento, me parece que inverso al resto de Europa, porque Rusia empezó siendo un país que tenía muy pocos casos, que tenía un brote muy controlado y de un pronto a otro explotó. Y ahora es, si no me equivoco, creo que es como el segundo o tercer país con mayor número de infectados a nivel mundial. Entonces, mientras que toda Europa va saliendo de la crisis, parece que Rusia más bien va entrando. Y de nuevo, Rusia es un país que no se puede permitir tener a la gente en cuarentena por mucho tiempo. China tiene la ventaja de que al haber sido el primer país que tuvo los primeros brotes, entonces ya tenían como un conocimiento más amplio a través de los meses de cómo combatir el coronavirus y demás. Sin embargo, ayer vi que hay otra ciudad, que ahorita no, honestamente no recuerdo el nombre de la ciudad de China, que la tienen casi que en cuarentena de nuevo porque se está dando un brote importante. Entonces hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, si hay un factor que es concordante entre los tres países y es que están priorizando más la economía que la salud, que eso es algo muy importante, Los ¿verdad? tres países. Los tres países, y se está dando mucho, y de nuevo, aquí lo vemos muy perceptible con Estados Unidos porque geográficamente es el país que tenemos más cercano. Sin embargo, se está dando en todo lado, y no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Se está dando a nivel mundial en muchos países que se está priorizando más el tema económico antes que el tema de salud, ¿verdad? Entonces, eso puede ser muy importante las repercusiones que puede tener en las próximas semanas. Ok, mae, y ya para ir cerrando así el tema, ¿usted considera que el manejo que se ha dado a nivel mundial de esta pandemia puede afectar el cambio, las autoridades tanto de Rusia a nivel europeo, como dijiste, de China a nivel asiático y de Estados Unidos en América? ¿Vos Las crees que eso autoridades, puede ir las dentro del autoridades tema? se refiere como a los presidentes. No, por autoridad me refiero como autoridades políticas, no de personas, sino como poder Ok, político sobre las... como su peso en el sistema. Correcto. Vamos a ver, es complicado, ¿no? Ninguno de los tres países va a perder el peso que tiene ahorita a nivel internacional, eso es una realidad, ¿verdad? Puede haber un rebalance de fuerzas que, de nuevo, eso es algo que ya veníamos viendo desde mucho antes de lo que es esta crisis del coronavirus, que se puede ver acelerado con la pandemia que estamos viviendo. O sea, podemos ver que el Ok. cambio se acelere un poco más. Sin embargo, como que vayan a perder su autoridad dentro del sistema internacional, no lo creo. Especialmente porque ahorita no hay absolutamente ningún país, aparte de esas tres potencias, que le pueda hacer algún tipo de competencia. Bueno, Marco, llegamos al final de hoy, man. Bueno, démosle un minuto a la gente. Recuerden que entre los que den like a la hora artesanal vamos a rifar un treats. En Sí, es este momento cierto. tenemos 39 likes. 39 Marco, likes. la dinámica es súper sencilla. Un número del 1 al 39. Un Se número lo del 1 puedo- al 39, exacto. Sí, el Diga un 17. número del 1 al 30. El 17. 17. Perfecto. No Pero olviden dígalo de darle una like a vez. la página. Esto ahorita no lo tengo porque si lo hago Ah, ok, cierro ok, live, ok. Está bien. pero lo voy a Ahorita lo estar subiendo vemos. ahí en la página. Recuerden darle like a la página en los próximos minutos porque si no se pierden la rifa del Tritz el Un 17. saludito, un Un saludito saludo a a Adri Adri, ahí, bien un saludito a conectada. Caro también. Mm. Marco, muchas gracias, sepa que lo voy a tener aquí de nuevo eventualmente y esperemos que esta crisis del COVID pase un toque rápido y sin tantas consecuencias para la sociedad. Ojalá que sea así. Ahí, Negativas por lo menos. más bien muchas gracias ahí a los que se tomaron el tiempillo para conectarse y escucharnos hablando paja un rato. Ahí en cualquier momento algún tema de política internacional, relaciones internacionales o inclusive hasta política nacional que les interese tocar y que nada más que no lo digan, con Sí, mucho ahí, gusto.
sí, nos lo pueden hacer saber y vamos a conversar de eso. Muchísimas gracias a Listo. todos los que participaron y que tengan una muy bonita noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.